En el corazón de la tradición oral mexicana resuena un lamento que ha cruzado generaciones, la misteriosa figura de La Llorona. Su historia está tejida con hilos de tragedia, culpa y advertencia, tan presente en nuestra imaginación como esquiva en su origen. ¿Quién no ha sentido, al menos una vez, un escalofrío al escuchar acerca de aquella mujer que vaga durante la noche, buscando a los hijos que perdió en las aguas? Las versiones se multiplican, transformándose con cada narrador, cada pueblo, cada familia. Se habla de la indígena traicionada por el conquistador, de la madre enloquecida por el abandono, de la mujer castigada por un pecado ancestral. No obstante, más allá de los mitos y las historias junto al fogón, emerge una pregunta que nos invita a buscar más allá de la leyenda. ¿Acaso hay algo tangible, algún vestigio real que conecte esta figura etérea con una verdad histórica? Este guión se adentra en esa búsqueda, no para desmitificar a La Llorona, sino para explorar la posibilidad de que detrás del mito haya un suceso o una serie de eventos que dieron origen a esta poderosa figura cultural. Esta historia es diferente de otras que hablan de La Llorona, porque la vamos a contar de un modo simple y bien ordenado, usando historias y documentos antiguos. No queremos probar que el espíritu existe, sino tratar de entender si esta historia pudo venir de algo que realmente pasó. Vamos a mostrar cómo hechos reales pueden convertirse en leyendas con el tiempo, cuando la gente las va contando de manera diferente. Queremos pensar que La Llorona no es solo una historia para asustar a los niños o para hablar de una mamá que se siente culpable, sino que puede ser el recuerdo de una tristeza muy grande que pasó de verdad. Estas pruebas pueden estar en papeles viejos que nadie mira. Esta historia es importante para nosotros, porque La Llorona es parte de quienes somos y de nuestra cultura. Entender de dónde viene ayuda a valorar más nuestras historias y a entender cómo las personas usan historias para superar momentos difíciles. El desafío es grande. Intentar encontrar un hecho real escondido entre tantas versiones de la leyenda, encontrar documentos que puedan mostrar una parte verdadera de esta historia, y contar esto de una manera que interese tanto a quienes aman lo paranormal como a quienes estudian la historia. No vamos a quedarnos con explicaciones fáciles ni solo a entender la historia como un sentimiento, sino que vamos a buscar ese documento importante que, si se encuentra, puede cambiar todo lo que sabemos de La Llorona. ¿Qué documento sería? Puede ser un papel escrito por alguien que vio lo que dio origen a la historia, o un registro oficial de un hecho triste que con el tiempo se convirtió en leyenda. Lo más importante es que ese documento haya sido considerado un hecho real, no un cuento inventado. Vamos a mirar diferentes momentos en la historia de México, desde antes de que llegaran los españoles hasta el tiempo en que ellos gobernaban, buscando las pistas de esta leyenda. No es solo juntar historias de fantasmas o relatos de personas, sino hacer una búsqueda seria para encontrar la parte real del mito. La pregunta que guía esta búsqueda es: ¿qué acontecimiento fue tan triste y fuerte que la memoria de la gente lo transformó en La Llorona? Prepárense para esta aventura, que va a descubrir el misterio para mostrar la verdad que puede estar en documentos antiguos, esperando ser encontrada. Ahora, vamos a una parte importante de nuestra búsqueda: los documentos que pudieron dar inicio a la historia de La Llorona. No hablamos de cuentos de fantasmas, sino de documentos comunes, que aunque parecen simples, pueden esconder un gran secreto triste. Imaginen, por ejemplo, un papel viejo de un juicio del siglo XVII que habla de una madre acusada de dejar a sus hijos sin cuidado o de algo peor. Los testimonios de quienes vieron lo que pasó pueden ser confusos y llenos de prejuicios, mostrando a una mujer muy triste y desesperada, quizás obligada a actuar así. Las descripciones sobre ella, sus pasos cerca del agua, y lo que pasó con los niños, todo eso con el tiempo, y las historias, se convirtió en la imagen de la mujer que pierde a sus hijos en las aguas. También podemos pensar en registros de haciendas o iglesias, donde aparecen cosas extrañas, como gastos para rezar por almas perdidas,
o para un entierro rápido y sin nombre. Esto puede ser la prueba de un evento triste que quisieron esconder, pero que dejó marcas en los papeles. Algo importante que debemos recordar es que los relatos antiguos eran diferentes según quién los escribía y cómo veían el mundo en ese tiempo. Por ejemplo, un fraile o un cronista podía contar una historia sin querer inventar un mito, pero describiendo lo que veía de una forma muy personal. Tal vez un fraile escribió sobre una mujer que se suicidó porque pasó por un momento muy difícil, y contó cómo estaba triste y dónde pasó eso. Si esa mujer era de una comunidad indígena y esto tuvo que ver con la violencia de la conquista o la llegada de nuevas costumbres, es posible que su historia se haya mezclado con las creencias y miedos de la gente de aquella época. Así, un hecho real terminó lleno de fantasía, para explicar cosas raras o para enseñar una lección. Y así nació la figura de La Llorona. También es muy importante pensar en documentos que no fueron hechos para la historia oficial, sino que eran más personales o hasta historias escritas como poemas o canciones antiguas. Puede ser un diario de un habitante antiguo, una carta que envió a su familia en España, o incluso canciones que hablan de cosas tristes que pasaron en esa época. Estos documentos no eran tan rígidos como un registro oficial y podían contar la historia de una forma más libre, con más emoción. Por ejemplo, una carta que habla de una mujer y sus hijos que desaparecieron cerca del río, contando rumores de que ella estaba muy triste o confundida, puede ser el inicio de la leyenda. Con el tiempo, esos rumores se volvieron verdades para la gente, y la tristeza se convirtió en una historia de miedo. Estos textos son importantes porque muestran sentimientos reales y fuertes de las personas de esa época. Cuando pensamos en documentos antiguos, no podemos olvidar cómo la religión de la época influía en todo. En la época colonial, la Iglesia Católica era muy importante y la gente veía todo desde la perspectiva del pecado, el castigo y el perdón. Si algo triste pasaba, como la muerte de niños, la gente podía creer que eso era un castigo de Dios o que había fuerzas espirituales involucradas. Por ejemplo, si existiera un documento que hablara de una mujer que fue rechazada por la iglesia o acusada de brujería, y eso estuviera relacionado con la desaparición de los niños, eso podría hacer que su historia se convirtiera en una advertencia para otros, mostrando el castigo y el sufrimiento para quien cometía errores. Así, la historia de una mujer real, con sus problemas y tristezas, se transformó en la figura de La Llorona, que sirve para advertir y mostrar los miedos y culpas de un pueblo. Si te está gustando la historia, compártela con tus amigos para que ellos también la conozcan. Y si quieres, deja un comentario contando qué te pareció. Así nuestra aventura será aún más divertida. Uniendo todas las ideas y historias que hemos hablado hasta ahora, podemos ver que la leyenda de La Llorona no es solo un cuento de miedo que la gente cuenta, sino algo que tiene raíces reales en la vida de las personas. Hemos recorrido lugares donde los documentos oficiales muestran una parte de la historia y también relatos más personales, que juntos pintan un cuadro más completo. Estas historias no surgieron de la nada, sino que vinieron de hechos que cambiaron la vida de las personas y que quedaron guardados en la memoria colectiva. Es como si cada documento, cada pequeña pista sobre eventos pasados, ayudara a construir un puente entre lo que realmente pasó y la historia que escuchamos hoy, uniendo lo real con lo imaginario, lo histórico con el mito. Esto nos permite pensar que la leyenda puede tener una verdad oculta detrás de todo lo que simboliza. Uniendo todo lo que hemos visto hasta ahora, podemos entender que la leyenda de La Llorona deja de ser solo un cuento que la gente cuenta para convertirse en algo más real que forma parte de la vida y la memoria de las personas. Pasamos por documentos oficiales, como registros antiguos, y también historias más personales que juntos ayudan a completar el cuadro que antes parecía incompleto. Estas historias no surgieron de la nada. Vinieron de eventos que cambiaron la vida diaria de la gente y que quedaron guardados en la memoria colectiva.
Es como si cada documento, cada pista sobre lo que pasó hace tiempo, ayudara a conectar lo que es real con lo que imaginamos, lo que pasó realmente con lo que se volvió un mito. Esto nos hace pensar que detrás de la leyenda puede haber una verdad escondida que, con el tiempo, fue creciendo y cambiando hasta convertirse en esta historia que conocemos. El eco de un llanto que viene de muy lejos, la figura de la Llorona, no es solo un fantasma de los cuentos, sino un reflejo de los dolores profundos que las personas han tenido durante mucho tiempo. Nuestra búsqueda de documentos que pueden haber dado origen a esta leyenda nos llevó a lugares llenos de historias y pistas para tratar de entender los hechos que, aunque tristes y difíciles, pudieron haber sido la semilla de algo que dura hasta hoy. No queremos quitarle el misterio a la Llorona, sino comprender que en el corazón de toda historia fuerte hay una verdad sobre las personas y sus sentimientos. Hemos visto muchos documentos viejos y historias separadas, no para acabar con la magia, sino para mostrar cómo la historia se convierte en parte de nuestras leyendas más grandes. El documento que buscamos no es un papel que pruebe que la Llorona existe como fantasma, sino un registro de una tristeza real que, al contarse y recontarse, se volvió un mito. Así es como la memoria de la gente crea historias para tratar de entender lo que es muy difícil. Comprender que la Llorona pudo haber comenzado a partir de hechos reales nos hace pensar más en cómo la historia y la leyenda están unidas en nuestra cultura. Los documentos parecen solo hechos, pero es la imaginación de la gente, las creencias y los sentimientos los que cambian esos hechos en mito. La Llorona es como un espejo de nuestras tristezas, culpas y arrepentimientos. Su llanto nos recuerda que, detrás de las historias de miedo, hay personas reales con sentimientos. Si te gustó este misterio, suscríbete al canal para no perder los próximos videos. Comparte el video con tus amigos y deja un like, para que más gente pueda llegar aquí y vivir esta aventura con nosotros. Y si quieres, deja en los comentarios una idea para el próximo video, así sabemos qué quieres escuchar. Nuestra aventura no va a ser solo contar historias de miedo o gente que dice haber visto cosas extrañas. Esas son las partes de la leyenda, la historia que todo el mundo conoce, pero no el origen verdadero. Queremos encontrar las raíces de esta historia, buscando documentos antiguos, como papeles escritos que tal vez tengan información importante y que mucha gente ha olvidado o entendido mal. Puede ser un papel que hable sobre una muerte extraña, una confesión antigua, un libro de la iglesia, con notas sobre una gran tristeza en una familia, o hasta relatos de viajeros que vieron cosas que con el tiempo se convirtieron en lo que hoy llamamos la Llorona. La idea es que un hecho real, algo que causó mucha tristeza o fue injusto, fue tan fuerte que quedó guardado en la memoria de la gente y se convirtió en esta historia de miedo. Si tienes curiosidad como yo, no olvides dejar tu like y seguir esta aventura. Juntos vamos a descubrir los secretos de esta historia.